Listo, ya estamos en vivo. Damos gracias y damos la bienvenida a Luis Lozada, pescador, que nos va a estar compartiendo un poco sobre el trabajo Provida. También comentarles un poquito, él es director de campañas de Citizen Go, una plataforma de acción ciudadana a favor de la causa Provida y Profamilia en toda Iberoamérica. Luis Lozada es de las personas que más admiramos en el movimiento Provida y le damos de verdad las gracias por este espacio en que nos regalará algunos consejos para los voluntarios Provida. Esperamos que estos tips sean útiles a todos aquellos que aman la causa de la defensa de los no nacidos y también los invitamos a que en el transcurso de toda esta entrevista puedan realizar sus preguntas en los comentarios. Y bueno, bienvenido Luis. Eh, Muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Bueno, pues gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder estar con vosotros y una oportunidad de compartir este tiempo, compartir mi experiencia de algún tiempo en la lucha pro vida y espero que esta experiencia os pueda ser útil en vuestro día a día. Yo creo que os voy a dar es pues lo que he aprendido del ensayo de error, de habernos equivocado muchísimas veces y espero que esto, pues, como digo, os pueda ser de utilidad. Lo que haré es hablar un rato porque me parece que lo más interesante es escucharos a vosotros, escuchar vuestras preguntas y poder satisfacer vuestras inquietudes. Así que estaré hablando pues en torno a un cuarto de hora y después estoy a vuestra disposición para responder vuestras preguntas. Lo primero que me gustaría decir es, para los voluntarios pro vida, es que tratéis de hacer una reflexión y os respondéis a la pregunta de si para vosotros la causa pro vida es importante o realmente os importa. Si conocéis la fábula de la gallina y el cerdo, en el desayuno que a mí me encanta de huevos con bacon, la gallina aporta los huevos, es decir, es generosa, se compromete, pero el cerdo realmente se compromete personalmente, aporta el bacon, se aporta a sí mismo. Por lo tanto, no es lo mismo que la causa nos importe, es verdad, creemos que es justa, es razonable, es moral, es políticamente adecuada, etcétera, o que nos afecte personalmente, que nos toque la fibra sensible, que nos vaya la vida en ello. Si nos va la vida en ello, entonces nos comprometemos como el cerdo, ponemos nuestro bacon, estamos nosotros ahí. No está nuestro tiempo, no está nuestro dinero, no están nuestras ideas, estamos nosotros mismos comprometidos. Y me parece que para que la causa vaya adelante hace falta mucho bacon. Hace falta huevos, pero hace falta mucho bacon. Y gran parte del problema de la causa pro vida, me parece, es la ausencia de bacon, es decir, la ausencia de compromiso. Sí, hay gente que cree en la causa, sí, hay gente que aporta, sí, hay gente que dedica tiempo, hay gente que aporta inteligencia, pero hay muy poca gente que realmente se comprometa de verdad en lo personal. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque probablemente muy pocos han entendido que esta es una causa vital, que mientras se está produciendo un aborto, el mundo está en guerra, que mientras haya un niño inseguro en el vientre de su madre, no podemos estar tranquilos, no podemos dormir bien, no podemos tener una vida normal, porque estamos en guerra, porque hay vidas inocentes que se están perdiendo. Y cada vida inocente que se pierde es parte de mí que se pierde también. Es un mundo menos alegre, con menos vida, son parques vacíos, parques sin niños que rían, que jueguen, etcétera, ¿no? Probablemente vosotros lo veis mucho menos, pero en Europa, o al menos en España, el vacío de los parques y el invierno demográfico es brutal. En la última década hemos perdido un 30% de nacimientos. Eso significa que estamos en un verdadero invierno demográfico. Y esa pérdida de nacimientos obedece, pues, obviamente, a menos embarazos, pero también a muchísimos más abortos. Y eso es un drama nacional. Es un drama desde el punto de vista moral, es un drama desde el punto de vista político, es un drama desde el punto de vista financiero para el sostenimiento de las cuentas públicas, para el crecimiento económico, etcétera, para el sostenimiento del sistema de bienestar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, me parece que la clave primera es esta. ¿Realmente me importa o simplemente considero que es importante?
La segunda reflexión que me gustaría plantearos es las distintas posibles acciones. Tendríamos acciones políticas, educativas o asistenciales. En el movimiento Provida, al menos en España, pero creo que en la mayoría de los países ocurre lo mismo. De luego ocurre en Estados Unidos, en Irlanda, en México, en varios países que conozco. Hay un enorme conflicto dentro del movimiento Provida porque no se entienden. Los que se dedican a la labor asistencial, es decir, a ayudar a las mujeres que están en situación de dificultad, no comprenden que haya gente que se dedique al cabildeo político. Y viceversa, la gente que se dedica al cabildeo político considera que las personas que están dando charlas en los colegios pues están perdiendo el tiempo. Yo creo que esas tres patas son indispensables. Y el hecho de que uno se dedique a una pata, yo me dedico a la función política principalmente, no quiere decir que las otras no sean necesarias, simplemente no son la mía. Pero yo soy consciente de que sin las otras patas esta batalla no se va a ganar. Si conseguimos ganar la batalla política, si conseguimos frenar políticamente al aborto, como se ha conseguido en El Salvador, por ejemplo, pero no somos capaces de generar una cultura provida en las escuelas y en las universidades y en los medios de comunicación y en las series de televisión, etcétera, etcétera, y tampoco somos capaces de atender a la mujer cuando se encuentra en un embarazo en dificultad, hemos fracasado, porque estamos construyendo la casa por el tejado. Sí, tenemos una estructura adecuada, pero no tenemos una opinión pública que nos respalde, porque la cultura va en contra nuestra y por lo tanto es solo cuestión de tiempo que perdamos. Y además, si no le damos una alternativa real y digna a una mujer que se encuentra ante un embarazo en dificultad, ante un embarazo inesperado, ante una situación límite, lo más probable es que coja la puerta más sencilla. La puerta más sencilla que sea la legal, o la puerta más sencilla que sea la alegal que le ofrecen algunas instituciones, o directamente al chiringuito, al matadero o lo que sea, ¿no? Al aborto ilegal. Por lo tanto, me parece que también tenemos que lanzar un mensaje a esas mujeres que se encuentran en una situación límite, un mensaje real, atractivo, optimista, pero también real, porque la experiencia nos demuestra que la mujer que sigue adelante con su embarazo es una mujer feliz, que descubre que ese hijo que al principio era un problema, era una angustia, era un problemón gigante, se convierte en la causa de su felicidad, en el motivo para levantarse por las mañanas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esas tres patas, y creo que es muy importante que las tres se retroalimenten y se respeten por lo menos, ¿no? También la gente que se dedica a la labor asistencial considera que los que nos dedicamos a la labor política, al cabildeo, estamos perdiendo el tiempo, que eso queda muy bonito, es muy glamuroso, pero hay que mojarse, hay que enfangarse en la arena y atender la realidad social, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual estoy de acuerdo, hay que atender la realidad social, hay que generar un espíritu crítico y una opinión pública favorable y hay que ser capaz también de ganar en la arena pública. Y todavía diría algo más, y es que hay diferentes estilos. Hay un estilo conciliador y un estilo confrontacional. Y esto es probablemente lo que también produce gran parte del choque en el movimiento Provida. Hay providas que son más partidarios de, para entendernos, del buen rollo, del compadreo, del consenso, de no elevar la voz más de lo necesario, etcétera, etcétera. Y hay otro movimiento Provida, mucho más confrontacional, mucho más agresivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y de nuevo creo que los dos son perfectamente compatibles. Tan compatible es el Provida que expone en público fetos abortados como el Provida que atiende a mujeres que están en situación de dificultad. Yo creo que las dos batallas son necesarias. La batalla del que sacude las conciencias, el que agita con la sangre, el que muestra la realidad sangrante y violenta de un aborto, como la del que está atendiendo a pie de calle a la mujer que está sufriendo. Creo que ambas son necesarias. Lo digo porque en alguna ocasión alguien ha planteado esta estrategia agresiva de mostrar fetos abortados. En Polonia, por ejemplo, se ha hecho esta estrategia, ha sido muy exitosa, también en Inglaterra, en Irlanda, y ha habido muchos pro vida que han sido muy críticos, que dicen que eso solo genera rechazo y que lo que hay que hacer es tender la mano, etcétera, etcétera. Yo creo que creo más bien en la estrategia de poli bueno, poli malo. Me parece que está bien que haya un poli malo para que el poli bueno recoja y no digo que asuma las posiciones más radicales o más confrontacionales,
pero sí que la respete y que recoja, porque en el fondo esto es un debate es un soga-tira, es un juego en el que todo el mundo está tirando de la misma soga para un lado o para otro, y este confrontacional lo que está haciendo es tensionar la cuerda hacia mi lado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aprovechar esa energía a mi favor, ¿no? Y no poner palos en las ruedas a los que están en la misma batalla, que es lo que desgraciadamente hacemos con mucha frecuencia. Claro. Leandro Remus nos puso un comentario en que dice: estoy de acuerdo, necesitamos dar alternativas reales a las mujeres en problemas. Incluso pienso que deberíamos considerar incluir al varón en esta solución. Además, concuerdo con que los medios de comunicación deben hacerse fuerte en el mensaje pro vida. Sí, sobre la posición del varón me parece también muy interesante porque fijaos que al hombre se le considera padre cuando el niño ha nacido y hay una separación y se le exige, o simplemente decide la deja embarazada, pero no son pareja, y se le exige, y bien exigido, que se haga responsable de ese hijo. Sin embargo, ese padre no tiene ninguna palabra para decidir si su hijo va a nacer o no va a nacer, en muchos países, ¿no? Lo cual es una contradicción aberrante. Ese padre es padre antes de que el niño nazca, después de que el niño nazca, tiene que ser responsable y, por lo tanto, y debe de asumir sus responsabilidades. El caso más sangrante es el que se ha producido en Colombia recientemente, supongo que lo conocéis, el caso de Juanse. Es una pareja de joven que se quedan embarazados. La mujer, la chica, al principio decide que quiere seguir adelante, pero a mitad de camino decide que no, que quiere abortar. El joven, el padre de la criatura, decide que por favor, que no aborte, que el niño ya está de casi de 7 meses y que es perfectamente viable y por lo tanto que dé a luz a su hijo y que él se encarga 100% de su hijo, que ella no tiene por qué preocuparse de nada. Bueno, pues aún así, la chica sigue adelante, el niño es abortado y el padre pues se queda como padre frustrado y la madre también como madre frustrada, lo cual es absolutamente inaceptable. Yo creo que el varón es tan responsable como la mujer y por lo tanto tiene que tener la misma voz que la mujer. Bien, sigo con lo que os pretendía decir, que necesitamos un poco de formación básica para todo el mundo, para los que se dedican a la labor política, a la labor formación o a la labor de asistencial. Necesitamos saber cuál es la evidencia científica. Esto es un tema bastante fácil porque el 100% de los libros de biología y de embriología señalan que existe una vida humana única e irrepetible desde el momento de la concepción. No hay discusión científica en este asunto. Y desde ese momento de la concepción en el que hay una vida humana única y diferenciada, lo que se produce es un desarrollo de esa misma vida. De manera que es incluso visualmente muy diferente, pero no deja de ser esencialmente la misma persona. Y aquí no hay ningún debate, por lo tanto me parece que esa formación nos podría ser extraordinariamente útil. No hay una diferencia sustancial entre el niño antes y después de la anidación, no existe esa diferencia, ni existe esa diferencia antes o después del latido cardíaco, ni existe, por supuesto, después de la semana 12, ni de la semana 20, ni de la semana 14, de ninguna semana. Igual que no existe ninguna diferencia ontológica o esencial entre nosotros mismos cuando teníamos 1 año y cuando tenemos 10. ¿Somos diferentes? Sí. O cuando tenemos 20. ¿Somos diferentes de 1 año con 1 año que con 20? Sí, somos muy diferentes, pero somos el mismo. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. El feto, en el momento 1, en el mismo momento de la concepción, en el momento en que el espermatozoide atraviesa la coraza y produce la fecundación, en ese mismo momento hay un ser humano único e irrepetible que es exactamente el mismo que el que nace y exactamente el mismo que el que está jugando al fútbol con 15 años. Exactamente el mismo. Por supuesto que hay una enorme diferencia, que el que está jugando al fútbol pues está jugando al fútbol y en el momento de la concepción no puede jugar al fútbol, pero es el mismo. Bien, segundo, deberíamos de conocer cuáles son los métodos de aborto, el método de la aspiración, de la inyección salina y el más habitual, desgraciadamente, que es el método del aborto químico. ¿Por qué la industria del aborto está apostando por el aborto químico? Porque es mucho menos intrusivo para la mujer, genera menos ansiedad porque supuestamente solamente toma una pastilla y tenemos una posibilidad de llegar incluso al conjunto de la población prácticamente infinito y además el margen de beneficio es infinitamente superior. Por eso es la apuesta del aborto en casa de Planned Parenthood, de Mary Stopes, de todas las grandes multinacionales del aborto y porque además es un método eficaz cuando el embarazo es relativamente temprano, que es cuando se producen la mayoría de los abortos, que es nada más pasar la primera falta, ¿no?
En tercer lugar, deberemos de conocer la legislación y la reglamentación, que es lo que dice nuestra Constitución. Vuestra Constitución, por ejemplo, blinda el derecho a la vida desde el momento de la Constitución, desde el momento de la concepción, aunque esa Constitución esté escondida, esa reforma constitucional no la exhiban mucho, lo dice, está vigente y por lo tanto creo que es muy importante conocerlo. ¿Qué es lo que dice el Código Penal? ¿Cuándo se criminaliza? ¿A quién? ¿Se criminaliza a la madre, al médico, a la abuela del bebé o quién es el que tiene un riesgo penal, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que un poco de cultura general de cuál es la situación de la legislación me parece que también puede ser necesaria, ¿no? Y, en último lugar, cuál es la situación actual, es decir, cuáles son los últimos debates que se han producido en nuestro país, que sabéis que en el último año se ha producido un enorme debate sobre este tema y hay una enorme presión por parte de algunos grupos políticos, como los lobbies internacionales, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, etcétera, están presionando en concreto a El Salvador por el asunto de las 17, han cogido las 17 supuestas mujeres en la cárcel por aborto como ariete para legalizar el aborto en el país, y esa propaganda en los medios de comunicación, en CNN, etcétera, es absolutamente brutal. ¿Y cuál es la respuesta que podemos hacer? Como sabéis, esas 17 no están en la cárcel por haber abortado, están en la cárcel por haber matado a sus hijos recién nacidos, y por lo tanto no hay aborto sin homicidio. Y además el método en el que mataron a sus hijos es realmente cruel, ¿no? Algunas lo hicieron pues clavándoles unas tijeras en el pecho, otras rasgándoles el cuello, otras ahogándoles en el váter, otras abandonándoles en mitad del monte y dejándoles morir, es decir, métodos realmente muy crueles, ¿no? Cuando esa realidad se conoce, se da a luz, como se ha hecho, como lo habéis hecho vosotros a través de publicaciones científicas, notas de prensa, etcétera, nosotros también lo hemos dado a conocer a través de nuestros medios, pues esa estrategia se pincha y queda en nada, ¿no? Bien, ¿cuál es la labor política? Bueno, pues en primer lugar, monitorear las leyes y los debates parlamentarios, es decir, cuáles son los proyectos de ley que están en marcha, y cuáles son las amenazas al derecho a la vida, y no solo eso, sino proponer también a través de los diputados con los que tenemos relación proyectos de ley que pueden ir adelante, que pueden no solamente proteger la vida, sino ir más allá, por ejemplo, establecer medidas de ayuda social para la mujer que se encuentra en una situación de dificultad, colaborar con ONGs para que esa ayuda social se canalice. En España, por ejemplo, tenemos una iniciativa piloto que se llama Red Madre, donde la Comunidad de Madrid, que es una especie de región, dispone de cierto dinero para diferentes ONGs que ayudan a la mujer embarazada, de manera que tiene una red de ayuda desde la que le da pañales a la que le ayuda a buscar trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no se ha planteado en El Salvador y podría plantearse. Denunciar en las redes sociales y en los medios de comunicación esas amenazas que existen, porque para un político la gran amenaza es ser señalado por la opinión pública y por la opinión publicada. Y una reflexión sobre el lobby. Hay dos posibilidades de hacer lobby, que es el lobby de acceso o de placer y el lobby de dolor. El lobby de acceso de placer consiste en acercarse a los políticos, tratar de convencerles de que nuestra causa es la correcta, darles premios para que se sientan motivados, reconocerles, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un método que está bien, pero hay un método que está mejor, que es el método del dolor. Funciona muchísimo mejor el dolor que el placer. ¿Por qué? Pues porque el ser humano huye del dolor muchísimo más que busca el placer. ¿Y cuál es el dolor para el político? La crítica en los medios de comunicación y en las redes sociales y sobre todo, fundamentalmente, la amenaza de que van a perder nuestro voto. Si somos capaces de movilizar a un enorme porcentaje de la población, si se portan mal, y recomendar que no les voten porque han votado a favor del aborto, si somos capaces de movilizar una masa social suficiente como para que pierda las elecciones, entonces nos respetarán y entonces nos escucharán. Si solamente nos escuchan porque somos buenos, les damos una palmadita en la espalda o les damos un premio de vez en cuando, la posibilidad de que nos escuchen son infinitamente inferiores. Por lo tanto, mi recomendación es ir mucho más por la vía del dolor. ¿Y eso qué significa? Ser capaz de generar una masa social suficiente para poder presionar de manera efectiva y real y que los políticos nos teman.
porque al fin y al cabo el político es un animal que obedece a un instinto tan básico como ganar elecciones. Si sienten la posibilidad de perder unas elecciones por nuestra culpa, nos escucharán y nos darán lo que les pedimos. En realidad es exactamente lo mismo que están haciendo con el lobby LGTB. El lobby LGTB es capaz de movilizarse de manera suficiente como para movilizar a toda la prensa y hacer perder unas elecciones. Por lo tanto, ¿por qué muchos políticos están pagando un precio que a muchos nos sorprende? Porque tienen miedo a perder las elecciones. Bueno, pues hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que generar un ambiente social suficiente para que tengan miedo de perder las elecciones. Os había puesto también algunos ejemplos de reuniones en donde hemos defendido esas causas. Y bueno, luego la labor educacional. Eso he hablado de la labor política, principalmente por la vía del dolor, la labor educacional que me parece clave, que es la formación en las escuelas y en los medios de comunicación, en las universidades y también a través de las series de televisión. Creo que tenemos el gran reto de producir contenido suficientemente atractivo para llegar a la gente joven y generarle una conciencia pro vida. Hay bastantes productos ya en este sentido, pero me parece que se pueden hacer muchos más y esta es una labor, a mi juicio, todavía pendiente, ¿no? Y por último, la labor existencial, que como os decía, pues me parece que también es clave. Me parece que plantearnos la batalla pro vida sin atender la realidad de la mujer que está en una situación de dificultad es utópico. Cuando nos encontramos ante una situación de una mujer que está en una situación límite, que se ha quedado embarazada y el padre la echa de casa porque dice que la ha deshonrado, el novio la abandona porque dice que no quiere asumir responsabilidades, en el trabajo la echan porque dicen que no quieren un bombo en la oficina, etcétera, etcétera. Cuando todo eso ocurre, la mujer se siente sola y abandonada. Si no estamos nosotros, lo más probable es que busque ayuda y encontrará la ayuda equivocada. Cuando es Plan Parenthood te coge el teléfono y te dice que sí, que te vamos a ayudar, lo que quiere decir es sí, queremos tus $100. Eso es lo que están diciendo. No hay ninguna ayuda. Pero para ella es una supuesta puerta de salvación. Luego, ante una situación de dificultad, aquí si queréis utilizar términos mercantiles, en términos de competencia, o somos capaces de llegar a esa mujer y de darle un mensaje de esperanza real, o esa mujer y ahí sobre todo a ese niño lo perdemos. Por lo tanto, tenemos que crear una red que atienda a esa mujer. ¿Y eso qué significa? Pues que le dé un hogar si ha sido expulsada y está en la calle, que le busque un trabajo si le han echado el trabajo, que la acojan humanamente si el novio y todo el mundo la desprecia, si las amigas y toda la presión social le está diciendo que tiene que abortar, etcétera, etcétera, ¿no? Esa red de apoyo, de sostén para esas mujeres que se encuentran en dificultad, creo que las tenemos que construir. Y hasta que no la construyamos, me parece que la causa pro vida no va a ganar, porque decir que aborto no está muy bien, pero tenemos que decir un vida sí eficaz. Y un vida sí eficaz es con alternativas reales al aborto provocado. Claro. Y por último, si me permitís, me gustaría un comentario breve, y ya me quedo a vuestras preguntas, sobre la batalla del lenguaje. Me parece muy importante que la ganemos. Y eso significa no decir que hay clínicas abortistas, porque no las hay. Las clínicas son lugares donde se cura y en los abortorios no se cura. Por lo tanto, recomiendo que lo llaméis abortorios o centros de la industria de la muerte o lo que sea, pero clínicas no, porque no curan. Al revés, matan y destrozan la vida de una mujer. Matan a un niño inocente y destrozan la vida de una mujer. Tampoco hay doctores porque no se merecen tal nombre. Son asesinos en serie además, que solamente se lucran del sufrimiento y de la angustia de las mujeres. Así que más bien son empresarios del aborto, son empresarios de la industria de la sangre o, como muchísimo, son licenciados en medicina, pero nunca médicos, porque los médicos son aquellos que han jurado salvar la vida, curar cuando se puede y consolar al que cuando no se puede, y en este caso no se cumple. Y por último, tampoco hay interrupción voluntaria del embarazo ni interrupción legal del embarazo, porque no hay interrupción del embarazo, hay ruptura del embarazo y además una ruptura violenta. Por lo tanto, yo recomendaría que no utilicéis nunca el término de interrupción del embarazo, que es el que utilizan las feministas, porque no es así. Lo que hay es un aborto o en todo caso, y más para ser más claro, una ruptura violenta del proceso de embarazo. Así que nada más, perdonad que me haya alargado, quedo a vuestra disposición. No, la verdad es que muchísimas gracias por todos los consejos, los comentarios. Le voy a poner en pantalla un comentario de Leandro Remus,
La pregunta es, ¿hay referentes en la educación provida? En cuanto a la estrategia de la conciencia de guerrilla, creo que todo en su justa medida es bueno. Los expertos en marketing saben muy bien usar los recursos de creación de conciencia por medio del impacto y la creación de conciencia. Su pregunta es referente a la educación provida. Sí, no sé si la pregunta es sobre si hay materiales. Hay muchos materiales, hay muchos vídeos con historias muy interesantes, hay desde el vídeo que explica el proceso de gestación hasta testimonios de mujeres que han abortado y cuentan su testimonio de cómo el aborto que se les vendió como una solución en realidad no es más que mercancía averiada, porque les ha destrozado la vida, porque están permanentemente pensando en ese niño que no van a tener nunca más, etcétera, ¿no? Y eso produce angustia, falta de sueño, depresión, a veces intento de suicidio, en muchos casos promiscuidad, en otros rechazo del sexo, etcétera, ¿no? Es decir, que los efectos psicológicos del aborto provocado son brutales. De manera que tenemos testimonio de esas mujeres, tenemos también testimonios de mujeres que han seguido adelante y que por lo tanto son la cara y la cruz, son aquellas mujeres que están en una situación también muy difícil, pero que siguieron adelante y que ese niño se ha convertido pues en la alegría de su vida, en el motivo por el que se levantan todas las mañanas. Y yo no conozco ninguna mujer que haya seguido adelante y se haya arrepentido. Conozco bastantes que han abortado y se han arrepentido, ¿no? De manera que el testimonio personal me parece que tiene una enorme fuerza. Después la imagen de cómo se produce la gestación y cómo va viendo la evolución de la evolución gestacional me parece que también es muy impresionante, ¿no? Y luego hay bastantes vídeos explicativos pues del negocio de la muerte, por ejemplo. Hay un vídeo en Estados Unidos sobre que habla de este tema. Está el testimonio del doctor Nathanson, que abortó con sus propias manos 50.000 bebés, entre ellos uno suyo, uno en aquel era padre, y finalmente se convierte a la causa provida y pues dedicó los últimos años de su vida a la causa provida. En definitiva, bueno, hay materiales de todo tipo, ¿no? De manera que yo creo que aquel docente que quiere educar a sus alumnos en la causa provida, pues tiene herramientas en Internet ahí prácticamente infinitas para poder hacerlo, ¿no? Gracias a Dios. Yo creo que lo más importante es que quiera hacerlo y que tenga sensibilidad, delicadeza, pero también firmeza para plantear todos estos temas. Correcto. Nos vuelven a preguntar, el lobby LGTBIQ es enorme y sus recursos son 1000 veces más grandes que los recursos que tenemos los Provida. Ellos tienen los grandes medios para crear su conciencia en la población. Dar el azar al voto de los homicidios a los políticos, pregunta, ¿no es dar oportunidad de ganar, como lo han venido haciendo hasta ahora, a los políticos abortistas? No termino de entender dar el azar del voto a los comicios a los políticos. Pero supongo que quiere decir que el lobby LGTB tiene muchísimo dinero y por lo tanto mucha influencia política, ¿no? Sí. A ver, el lobby LGTB tiene mucho dinero, sí, tiene mucha influencia política en los medios de comunicación y en la política, sí. El lobby abortista tiene mucho dinero también. De hecho, Planned Parenthood reconoce que invierte mucho dinero en América Latina todos los años, pero del orden de 10 millones de dólares todos los años. Y eso solo Planned Parenthood. Súmenle el Fondo de Población de Naciones Unidas, ahora mismo la Organización Mundial de la Salud, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, o sea, la lluvia de millones para tratar de imponer el aborto en Hispanoamérica es brutal, ¿no? ¿Hay dinero? Sí. ¿Hay apoyo de los medios de comunicación? Sí. ¿Cuál es nuestro gran activo? Me parece a mí. Tenemos dos activos fundamentales. En primer lugar, la verdad, porque no hay discusión científica de que el niño, ese bebé creado en el momento de la concepción, es único e irrepetible. Aunque las circunstancias de la concepción sean complejísimas, aunque la madre sea soltera, aunque le hayan dicho que un niño va a ser sordo, aunque todo lo que queráis decir, en situaciones muy complejas nació Beethoven, por ejemplo, ¿no? O en situaciones muy complejas nació Steve Jobs, que como sabéis fue adoptado, ¿no? Porque su madre tuvo el coraje de seguir adelante y no pudo educar a su hijo y lo dejó en adopción. De manera que situaciones complejas claro que hay, pero el aborto nunca es la solución para nada y el mundo se pierde una vida humana si ese niño es abortado. Bien, por lo tanto, en primer lugar, ¿cuál es nuestro activo? La verdad. Segundo,
y creo que este es un activo importantísimo. Tenemos a la inmensísima mayoría de la opinión pública salvadoreña. Yo creo que ese es un activo gigante, que desgraciadamente en España no tenemos ya. De manera que yo creo que eso hay que aprovecharlo. El lobby LGTB y el lobby abortista en El Salvador tienen que ir contra natura, tienen que actuar contra la inercia de la población, tienen que actuar violentamente contra la población. ¿Y nosotros qué tenemos? Pues tenemos a la inmensa mayoría de la población que está con nosotros. ¿Cuál es nuestra gran responsabilidad y nuestro gran reto? Poner en valor, activar a esa mayoría social que es provida. Y por lo tanto, cuando seamos capaces de generar ese movimiento que active a la masa social, a la inmensa mayoría de la población salvadoreña y que le diga a los políticos, oye, como te muevas un centímetro, no vas a volver a salir elegido, no vas a tener ninguna opción electoral. Y si quieres tener alguna opción electoral, firma este compromiso y como te salgas de este compromiso, te mato políticamente. Cuando seamos capaces de construir esa plataforma que coloque a los políticos ante la ciudadanía y que le obligue a responder y tener lo que en Estados Unidos llaman accountability, cuando eso ocurra, claramente hemos ganado. Por lo tanto, me parece que el gran reto para Hispanoamérica es ese, activar a la mayoría social, a la inmensa mayoría social que es provida, frente a los intentos de injerencia ideológica por parte de los grandes lobbies internacionales, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un activo enormemente potente para nuestra causa. Sí, totalmente. Algo que como nosotros BSB hemos notado bastante es que hay un miedo inicial de unirse a la causa, porque vemos pues este gran lobby, como usted lo ha mencionado, todo lo que ha pasado en el mundo, todos los medios de comunicación a favor del aborto, a favor del lobby LGTBIQ. Entonces, los voluntarios al inicio tienen este gran temor de poder unirse. ¿Qué consejos les podría dar a ellos? Bueno, igual tienen miedo porque tienen la sensación de que están nadando contracorriente. Sí, están nadando contracorriente de lo que se lleva en el mundo, de los grandes capitales y tal, pero están nadando a corriente de la verdad científica y de la evidencia testimonial de las personas que han seguido adelante y de las que no han seguido adelante. Las que no han seguido adelante tienen un trauma, las que han seguido adelante tienen un motivo de felicidad. Eso es indiscutible y también es indiscutible que la vida humana comienza en el momento de la concepción, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es lo contrario. Me parece que sí, hay una institucionalidad, hay muchos políticos, hay muchos medios de comunicación, desde luego, que nos van a criticar, que nos van a insultar, etcétera, pero me parece que eso es al revés, más que una crítica, más que un motivo para echarnos atrás, es un motivo para sentirnos orgullosos y sentir que vamos avanzando. Si habéis leído El Quijote, hay un momento del Quijote cuando están cabalgando y aparecen unos perros y le empiezan a ladrar y empiezan a incomodar, ¿no? Y entonces le dice Sancho Quijote, ladran. Y dice el Quijote, ladran, luego cabalgamos. Si es que nos insultan, es que vamos bien. Y yo creo que ese es el criterio. Si nos insultan, si tratan de aniquilarnos políticamente, si tratan de apartarnos, si quieren ridiculizarnos, etcétera, etcétera, es que vamos bien. Y lo que hay que hacer es seguir adelante y generar más masa social que nos apoye, porque realmente la masa social está ahí, la masa social nos va a apoyar. Si tenemos capacidad de generar un discurso razonable, que todo el mundo pueda entender, suficientemente atractivo, con un liderazgo claro, etcétera, etcétera, estoy 100% seguro de que la inmensa mayoría de la población va a estar con nosotros, ¿no? Y de nuevo, vuelvo a insistir en ese gran activo, y es que estamos hablando de lo que opina el 97% de la población salvadoreña. Por lo tanto, eso está ahí. Lo único que hay que hacer es activarlo. Entonces, es en realidad la revolución de la realidad frente a la institucionalidad. Es el pueblo frente a un medio de comunicación que pretende hacer un espejo de la realidad absolutamente amorfo. No, esa no es la realidad. La realidad es la que palpamos en la calle a diario. La realidad es la de que lo que sentimos a diario, la de que vemos a través de las redes sociales. Esa sí que es la verdadera realidad, ¿no? La que marcan las encuestas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es construir desde esa realidad del pueblo y que eso tenga visibilidad y que sea un actor político relevante. Y eso significa pasar por la prueba de fuego, de atravesar ese miedo normal, de la crítica que se va a producir, y creo que me parece que sería muy buena señal, por lo menos
nosotros en Citizen Go lo vivimos así, de que si nos critican es muy buena señal. Lo que sería pésima señal es que no digan nada. Entonces, para nosotros, el criterio de que estamos yendo por buen camino es que nos insultan, nos critican, etcétera, ¿no? Eso significa que hemos dado en la fibra sensible y que, por lo tanto, tenemos que seguir adelante. Quiero deciros, además, también que hay una estrategia en general de los medios de comunicación y del lobby que consiste en la siguiente, que es insultar, que les funciona bastante bien y la mayoría de la gente se calla. Lo que ellos nunca han entendido es que cuando te insulten, hables más. Si a ellos tú dices A, entonces te machacan. Entonces, si cuando te machacan dices A, 2 veces A, ellos ya se vuelven locos y no lo entienden. Entonces te vuelven a machacar mucho más, ¿no? Entonces ya dices A, y entonces ya se desquician absolutamente. Entonces creo que hay que aguantar el tirón, no solamente aguantar el tirón y, bueno, hacer así, intentar hacer ejercicio de cintura, no. 2 tazas. Si no te gusta mi taza, 2 tazas. Y si te sigue sin gustar, 3 tazas. Y así hasta seguir avanzando. Porque lo que no podemos permitir es que nos silencien. Ya sería lo último. Claro. Otra de las preguntas ha sido que, bueno, de Leandro Remus, es que estudia 3 carreras, administración, diseño gráfico y docencia. Dice que en las 3 lo han censurado muchas veces en trabajos prácticos cuando hablo de los valores pro vida. Y no avanzar es uno de los grandes temores que nos surgen porque ellos tienen mucho más poder. Me imagino que hablando en el tema de educación, muchas universidades promueven bastante el hecho del aborto. Entonces, a los estudiantes los censuran, los callan, los atemoriza un poco el hecho de poder perder una materia por el hecho de defender la causa. ¿Qué consejos les podrían dar? Bueno, yo creo que la libertad de cátedra debe de existir y la libertad de expresión también de los estudiantes debe de existir, ¿no? Así que, bueno, lo primero, Leandro, enhorabuena por estudiar 3 carreras a la vez. Es un máquina. Y bueno, y además de eso, yo te animaría a que siguieras adelante y que denunciaras además la censura. Si tú defiendes con educación, pero con firmeza, pero con educación, tu posición, ellos pueden disentir, pero no te pueden censurar. Solo faltaba que tú no tuvieras derecho a tener una posición, ¿no? Me parece que eso es básico de primero de derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que renunciar y aguantarnos y autosilenciarnos, autocensurarnos es un paso atrás que no nos debemos de permitir, porque cada vez que damos un paso atrás ellos dan un paso adelante. Entonces, que los profesores sepan que hay jóvenes que son pro vida, pues me parece que es muy buena noticia, ¿no? Y si no te respetan por ser pro vida, es que simplemente no te respetan en general, no solo por no ser pro vida, sino que no te respetan porque tú eres pro vida. Entonces, yo creo que tenemos que hacernos respetar por orgullo personal, pero también porque la causa se lo merece. Sí. Otra de las preguntas era, ¿cómo podemos usar la plataforma de Citizen Go a favor de la causa pro vida? Bueno, pues mirad, Citizen Go tiene ahora mismo, aglutina 13 millones y medio de personas en el mundo. En Hispanoamérica somos aproximadamente 3 millones y en El Salvador no estoy muy seguro, no sé cuál será la cifra, pero digamos que seamos 50.000, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite Citizen Go? Llegar de una manera muy fácil y automática a millones de personas al mismo tiempo. Podemos lanzar campañas, el sistema es bastante sofisticado, de manera que nos permite lanzar campañas en 12 lenguas al mismo tiempo. Tenemos un director de campañas en cada lengua, en la misma campaña en 12 lenguas al mismo tiempo, o campañas parecidas pero no iguales porque cada una va dirigida a su presidente en 50 países, o lanzar solamente a los que son pro vida o solamente a los que se preocupan por temas familiares o solamente para los que se preocupan por derechos humanos o libertad de prensa, etcétera, ¿no? De manera que podemos jugar con esa segmentación para ofrecer campañas que realmente le interesan a cada uno. En el caso de El Salvador, creo que la experiencia, las campañas que hemos lanzado han sido suficientemente exitosas. Hemos lanzado campañas solamente en El Salvador que han generado una enorme controversia, etcétera, etcétera. Y hemos generado campañas de El Salvador a toda Hispanoamérica,
con lo cual hemos colocado a El Salvador en el mapa internacional, ¿no? ¿Cómo funciona Citizen Go? Cada campaña lo que tiene es una causa y un destinatario. Le pedimos algo a alguien y algo que puede dar. ¿A qué alguien? A un decision maker, es decir, a alguien que tiene capacidad de decisión. Pues a un diputado, al presidente de una corporación o lo que sea, ¿no? Tenemos el email de esa persona, de manera que cada vez que alguien participa en nuestra campaña, no solamente está participando firmando una especie de manifiesto, no. Lo que está haciendo es enviando un email a ese decisor. De manera que le está enviando un email al presidente de la bancada o al responsable de la comisión de familia o a lo que sea, y le está diciendo, oiga, yo, ciudadano fulano de tal, le estoy diciendo esto y lo otro, lo de más allá, y le estoy observando. De manera que estamos construyendo democracia real, iba a decir casi no, a diario. De lo cual, pues yo creo que es bastante potente, ¿no? ¿Cómo podéis utilizar la plataforma? La plataforma está abierta para todos los que compartan nuestro ideario, que es defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, defensa del matrimonio como célula básica de la sociedad y de la familia, defensa del derecho de los padres a educar a sus hijos y libertad religiosa y calidad democrática. Esos son el ideario base nuestro, ¿no? De manera que, obviamente, si sois pro vida, pues compartís el ideario. ¿Cómo se puede hacer una campaña? Es muy fácil. En la página web, en la home, hay un apartado que pone crear campaña, con 3 apartados que son qué es lo que quieres pedir, a quién se lo quieres pedir y por qué es importante. Rellenas esos 3 campos y la campaña ya está en marcha. Si quieres ser más eficaz, puedes editar esa campaña y añadir una foto para que la campaña sea más visual y un correo electrónico del destinatario. Y a partir de ese momento ya tienes tu campaña perfecta y la puedes empezar a viralizar a través de tus redes sociales, por el correo electrónico, etcétera, etcétera. Y hay muchas campañas que han generado usuarios que no conocíamos, porque, como digo, la plataforma está abierta. Ahora mismo se están generando decenas de campañas, así que los responsables lo sepamos, de manera que es un ser vivo. Y ha habido campañas creadas por usuarios que nosotros ni nos hemos dado cuenta que han tenido una enorme viralidad y han tenido un enorme efecto. De manera que yo os animo a que utilicéis la plataforma. Es extraordinariamente potente, extraordinariamente eficaz, está a vuestra disposición y es gratis. Perfecto. Una de las preguntas que también nos hacen es, ¿qué preguntas debemos hacer a un candidato político como criterio para votarlo en tema de valores? Pregunta Sara Larín. Bueno, yo le preguntaría si se compromete en nuestra causa, ¿no? Si sois pro vida, si se compromete a nunca aprobar ninguna ley que favorezca el aborto, o si queréis dar un paso más, si se compromete a apoyar una ley que favorezca a las mujeres que están en situación de dificultad, por ejemplo, ¿no? Si queréis hablar de otros temas, pues si se compromete a defender el matrimonio entre hombre y mujer, si se compromete a defender el derecho de los padres a educar a sus hijos, si se compromete a defender la libertad religiosa. Nosotros lo que hacemos cada vez que hay campaña electoral es enviar un manifiesto con varios compromisos, vida, familia, libertad, pero también transparencia en las cuentas públicas, etcétera. Un 5 de 5. Y entonces le damos ese manifiesto a todos los candidatos. Si firman, están comprometidos y les auditamos. Y si incumplen, les enseñamos el papel y les decimos, oiga, usted tenía un compromiso público. Usted se comprometió conmigo y con toda la ciudadanía que iba a hacer esto y lo otro, lo demás allá. Si incumple su palabra, yo le asesino políticamente y por lo tanto le doy la espalda. Usted nos ha traicionado y nunca jamás le voy a volver a votar. Su palabra vale 0. Y ese es el único lenguaje que entienden los políticos y es enormemente eficaz. Sí, bueno, creo que nos hemos pasado un poquito ya de tiempo y hemos llegado al final de la entrevista. De verdad, agradecemos a todos los que han sintonizado y a los que han comentado y han preguntado. Sobre todo de parte de Fundación Vida SB agradecemos a Luis por sus consejos, por motivación, a todos los voluntarios de la causa. Muy bien, Lucía, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar en esta retransmisión. Espero haberos sido útiles y adelante, que la sociedad está ahí y lo que tenemos que hacer es lucharlo. El mundo es para los valientes y para los que luchan por él. Así que adelante y sin miedo. Sí, gracias. Gracias a vosotros.